Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos a ustedes, queridos que escuchan. Soy el maestro El Moria. En este mismo momento, se está creando una espiral de conexión y comunicación fraterna entre nosotros. Como sabéis, soy el director del primer rayo, un azul zafiro, que sirve para proyectar poder, protección y voluntad divina. Estáis en un nuevo ciclo y nosotros, los maestros ascendidos, deseamos daros nuevas pautas de activación espiritual para apoyar vuestro salto evolutivo en la Tierra. Actualmente, ustedes son la plataforma de lanzamiento modular, energética y vibratoria tomada por la Tierra para integrar la nueva frecuencia vibratoria y elevarse completamente a la cuarta dimensión. Este enfoque se basa en el uso de rayos cósmicos que nosotros, los maestros ascendidos, estamos dirigiendo y explicando en breve. Como mencioné antes, dirijo el primer rayo, un azul zafiro. Portador de energía lumínica, este último está conectado a su quinto chakra, que representa ambiciones, productividad y sirve como canal de comunicación con los demás. Así como tus chakras son vehículos para expresar tus emociones, los rayos cósmicos son portadores de los códigos vibratorios, magnéticos y coloreados de la presencia universal. Al enfatizar arriba que este rayo emite cargas energéticas de poder, protección y voluntad divina, me refería a las facultades enviadas por el Creador a las diferentes partes de su creación. Por ejemplo, al usar conscientemente el poder vibratorio del rayo azul zafiro, regeneras un cinturón de fuerza vibratoria y magnética que produce la fuerza interna de elevación espiritual. Cuando sintonizas con su presencia de color, creas una espiral de poder espiritual que te permite enfocar tu atención en las dimensiones superiores de la luz cósmica. Si usas su faceta energética, formará un anillo de protección crística en tu vida. Y cuando apelas a su frecuencia sonora, invocas el descenso de la voluntad divina de lo que se manifiesta en forma de iniciaciones de vida y circunstancias ideales que conducen a la catarsis y la ascensión espiritual. Los rayos cósmicos sirven como convertidores de energías negativas, y cada uno actúa en un área específica de su programa evolutivo. También ofrecen tecnología terapéutica que actúa sobre aspectos de la personalidad humana, dejando espacio para una frecuencia de curación integral en su estructura evolutiva y cuerpos inferiores. Cuando sus arquetipos evolutivos están distorsionados, crea 9 tipos fundamentales de miedos que necesitan ser armonizados y transmutados, restaurando el equilibrio normal de los arquetipos de luz. Estos 9 miedos son: el miedo al rechazo, la imperfección, la manipulación, la incomprensión, la inseguridad, la crítica, la humillación, la frustración y el miedo a no sentirse amado. A través de esta patología evolutiva, pueden comprender por qué cada uno de ustedes es tan vulnerable a estas expresiones de sus cuerpos emocionales y psíquicos afectados por los campos electromagnéticos y vibratorios de su entorno y sus compañeros humanos. ¿Cómo transmutar estos arquetipos de luz? Usando el poder catalítico de la metamorfosis espiritual del rayo azul zafiro. Aquí, por ejemplo, hay una manera de curarse del miedo al rechazo. Primero, invoca la presencia del arcángel Miguel y sus legiones angelicales para provocar una metamorfosis del clímax de la conciencia. Luego visualiza un tetraedro y colócate dentro de él. Luego sostén en tus manos una copa azul en la que has colocado el arquetipo oscuro del miedo al rechazo. Finalmente, invoca el poder vibratorio del rayo azul mientras le pides a la energía del arcángel Miguel que descienda sobre la copa en forma de llama con puntas azules. Tardará unos 15 minutos. Repite este proceso hasta que surja el arquetipo de luz, que está en armonía con todo y con todos, para cada arquetipo oscuro. Los arquetipos luminosos correspondientes a los arquetipos oscuros son: autoestima, en oposición a la imperfección y el rechazo; cooperación grupal, en oposición a la manipulación; capacidad imparcial, opuesta a malentendidos; saber lo que quieres y cómo conseguirlo, en contraposición a la inseguridad;
paz, acción afectuosa y comprensiva, opuesta a la crítica. Lealtad y compromiso opuestos a la humillación. Saber lo que quieres y cómo conseguirlo es en lugar de frustración. Autorrealización y estabilidad espiritual interior, en la conciencia de su conexión eterna con todas las corrientes de la vida y la relación amorosa con Dios, en lugar de no sentirse amado. ¿Cómo maximizar el efecto del equilibrio constructivo y armonizar los rayos de tu vida? Al tomar conciencia de la importancia de liberarse de los aglomerados de energía negativa para insertar el color, el sonido geométrico y los códigos vibratorios de los rayos cósmicos. Esto se hace en 3 fases: invocación, activación y manifestación. Sin embargo, antes de explicar estas fases me gustaría describir la figura geométrica y la frecuencia sonora que corresponde al primer rayo. Su estructura geométrica es un tetraedro azul y su frecuencia sonora es AR. Si quieres transformar las circunstancias, las situaciones de la vida y los aspectos de tu evolución, debes usar estas estructuras. Por supuesto, estas y otras circunstancias deben estar dentro de las características de este radio. Por ejemplo, ¿quieres que los potenciales divinos de perfección espiritual, convicción y fe aparezcan en tu vida? Necesitas visualizarlos en este tetraedro azul. Luego, vea que este tetraedro comienza a girar hacia la izquierda. Emergerá una espiral de puntos azules de luz, que tendrán como objetivo actuar en sus esferas mentales. Mientras mantienes esta visualización, recita la frecuencia de sonido SARH, decretando mentalmente: en nombre de la gran llama eterna de la transmutación, decreto que la voluntad de Dios guíe mi camino hacia la ascensión y la integración de los valores cósmicos que necesito para hacerlo. Usa la misma fórmula para los otros aspectos del rayo que deseas potenciar en tu vida. Antes de comenzar el proceso de interacción con los rayos, debes realizar una ceremonia para purgar, armonizar y equilibrar la parte inferior de tus cuerpos. Estos son los pasos. La primera es calmar la parte inferior del cuerpo, especialmente la mental y emocional, escuchando música suave y relajante. Al hacerlo, solicite simultáneamente la presencia de legiones angelicales, como los querubines y los serafines que están bajo la tutoría del primer rayo. Te prepararán interiormente para trabajar el rayo azul zafiro elevando la frecuencia vibratoria a su máximo potencial. Así podrás conectarte con la inteligencia maestra angélica que acompaña el proceso. El segundo paso es la invocación de poderes de fuego sagrados para limpiar los campos electromagnéticos. Por el poder de la llama maestra de purificación, transmuto y elimino cualquier núcleo de energía caótica. El tercer paso es pedir protección visualizándote en una pirámide de cristal blanco plateado cuyas caras son espejos. Y no olviden que sus sentimientos y pensamientos deben vibrar en el divino octavio maestro de armonía y amor que emana del Creador. El cuarto y último paso es ser consciente del poder creativo divino que fluye a través de tu corazón, creando un poderoso círculo magnético dorado a tu alrededor. Estén convencidos de que legiones de luz angélica y entidades cósmicas están presentes para irradiar sus fluidos con luz de transmutación y ayudarlos. El propósito de esta ceremonia es estar presente durante todo el trabajo que vas a hacer con total concentración, conciencia y solemnidad, factores importantes. Este estado interior en el que te enfrentarás a las cosas es el medio que te asegurará una mayor inmensidad de efectividad a la hora de obtener resultados tangibles en tu vida. El universo entero reacciona a impulsos conscientes donde las partículas electromagnéticas obedecen al pensamiento armonioso, puro y unificado del emisor. Ahora invoca el primer rayo visualizando el color azul en una esfera de cristal que contiene un tetraedro azul dentro del cual te encuentras. Repita durante 5 minutos la vibración sonora SAR. Luego visualiza lo que quieres transmutar, armonizar o equilibrar dentro de las características del rayo azul, en tu quinto chakra. Por ejemplo, puede ser la tierra. En este caso, visualiza a su alrededor un anillo azul de fuerza electrónica, mientras decreta: invoco las energías del poder, la fuerza y la protección divinos.
Déjalos descender a la tierra para crear un cinturón de fuerza vibratoria de transmutación. Recita esta declaración lentamente durante 5 minutos y luego procede a la fase de activación visualizando el rayo azul zafiro descendiendo a la tierra en forma de una espiral que gira rápidamente hacia la derecha y la penetra a través de su eje norte. En este momento, verán puntos de luz azul vibrando hasta el infinito, cubriendo lenta y completamente su planeta durante este tiempo. Declaran: dejen que todos los núcleos de energía caótica sean absorbidos por el efecto de la transmutación y el equilibrio de las esferas angélicas, activando su potencial alquímico en mis cuerpos inferiores y estructuras del planeta. Finalmente, llegarás a la fase de manifestación visualizando lo que quieres cambiar en tu vida o transformar cuando se trata de la situación que es importante para ti, en un cilindro azul celeste que gira hacia la izquierda mientras, desde tus chakras sexto y tercero, salen cintas de un rubí dorado conectándose a los polos norte y sur. Al mismo tiempo, proyecte partículas rosadas de estas cintas, son la expresión de vuestro amor, vuestra solidaridad y vuestra actitud fraterna hacia la tierra. Mientras tanto, declara lentamente, durante 5 minutos, deja que el arquetipo de armonización y equilibrio de la luz se asiente creando una estructura de armonización, sinergia y cohesión a través del orden cósmico, mientras el fluido sagrado de la creación divina fluye a través de mí. El tiempo total de interacción con cualquiera de los rayos debe ser de aproximadamente 45 minutos. Haz esta ceremonia hasta que todos los aspectos discordantes de tu vida sean corregidos. La dedicación, la perseverancia y el gran deseo de transformarte son los factores que inducirán la alquimia cósmica en tu evolución. Con eso, queridos activistas espirituales, el maestro El Moria se despide de ustedes con la esperanza de que estas técnicas de ascensión espiritual les permitan mejorar su vida. Siempre estamos unidos donde sintonizan con la dinámica espiritual de la elevación espiritual, sabiendo que todos vibramos a la frecuencia del amor divino, la armonía y la cohesión difundida por el Creador a través de su creación. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.